Genera 1000 imágenes gratis al día. ¿Te interesa? Hoy, con la ayuda de la inteligencia artificial, te voy a enseñar a crearlas en segundos. Hay cientos de aplicaciones en el mercado de inteligencia artificial para generar imágenes, y sin duda alguna las estoy probando una por una. Me he topado con la aplicación Playground, y sin duda alguna nos provee 4 ventajas sumamente importantes. La una es que nos permite utilizar el modelo Stable Diffusion. La 2 tiene la opción de Canva. La 3 nos permite hacer Image to Image. Y la 4 y más importante es que toda esta calidad viene de forma gratuita. Hola, soy Eduardo Miranda y esto es Hub Educativo. ¡Empecemos! Muy bien, vamos a comenzar. Paso 1, vamos a crear tu cuenta, ¿sí? Vas a ingresar a tu navegador de Google, vas a escribir Playground ahí, te va a salir esta primera opción, le vamos a dar clic y te va a llevar a esta pantalla que está aquí. Desde esta pantalla, la intención es que tú comiences con este botón que dice Get Started, es gratis, como ven, le damos clic y nos lleva a esta otra pantalla que está aquí. Aquí lo que te pide la aplicación es que agregues tu Gmail, que es lo más sencillo. Pones tu Gmail, le das Enter y automáticamente te lleva a la aplicación o a la pantalla de inicio. Ahí nos vemos. Bien, vamos a seguir con la parte 2, que es los conceptos básicos. Pero antes de iniciar con los conceptos, quiero comentarles que si nos vamos aquí a la herramienta en Playground y nos vamos a la parte de Pricing, les voy a mostrar que aunque la herramienta tiene un costo, este tutorial y el uso de cualquier persona con su mail es completamente gratuito, como aquí se indica. Ustedes pueden crear 1000 imágenes gratis por día y las imágenes son para uso comercial. Muy importante antes de continuar, ¿sí? Volvemos ahorita nosotros al Community Feed para comentarles pues justamente cómo funcionan los conceptos básicos de la herramienta. Ustedes pueden ver las diferentes imágenes que han sido creadas por la comunidad, ¿sí? Cualquiera de ellas, ustedes se paran encima de ellas, le damos un clic y la herramienta te va a decir justamente cuál fue el prompt con el cual fue realizado. También tiene todo lo que tiene que ver con todas las características que ustedes no quieren que salgan en la imagen, ¿sí? O el negative prompt que se llama. Ustedes pueden descargarse la imagen, pueden darle like a la imagen, seguirlo y les indica justamente, vamos a hacer un poquito para acá, en qué modelo se está creando. Justamente esta está creada en Stable Diffusion, ¿sí? Así con cualquier imagen que ustedes piquen, ¿ok? Si volvemos a la pantalla de inicio, ustedes pueden ver que aparte de estas imágenes que son las Rising, también tienen imágenes de animales, de anime, fashion, food, landscape, sci-fi, vehículos. Y My Feed, que sería de aquellas que ustedes creen y de los artistas que ustedes están siguiendo que han creado alguna de estas imágenes, ¿sí? Bien, entonces, antes de continuar, vamos a hacer la descarga de una imagen para que ustedes vean cómo funciona. Vamos a coger una al azar, vamos a coger esta que está aquí, ¿sí? Esto funciona para cualquier imagen dentro de la herramienta. Ustedes, como ya les dije, siempre tienen su prompt, pueden hacer un copy del prompt, como ya les dije, y esta parte de aquí tienen el download. Antes de hacer el download, cuando ustedes le dan clic a una imagen, esta imagen les va a dar otras imágenes relacionadas con la imagen principal. Entonces hay ocasiones en las que uno está buscando una imagen y estas imágenes justamente le ayudan a que uno tenga otras opciones diferentes para su post, su video, su creación, para lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Entonces, como les digo, nos paramos aquí, le damos el download, inmediatamente creo que ya se descargó acá arriba, vamos a verla, le damos clic,
y bueno, si la computadora nos deja, acá aparece acá abajo. Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos tutoriales y cursos online. Se está descargando y ya se descargó. La importancia es que cuando ustedes descargan una foto, ustedes le puedan dar, les puedan poner otro nombre, ¿sí? Entonces justamente ahorita yo acabo de descargar la foto, aquí aparece en pantalla y me voy a permitir junto con ustedes ponerle, vamos a cambiar el nombre tan largo que tiene y le vamos a poner simplemente minero. ¿Sí? Vamos a quitar lo demás del nombre y queda grabada como minero y ya está en tu computadora lista para cualquier actividad, post o demás que ustedes quieran hacer. Con estos conceptos básicos y antes de pasar a la siguiente parte, voy a cerrar el tema de minero, ¿sí? Voy a cerrar también aquí, voy a volver a la pantalla principal porque quiero mostrarles algo más que se los prometí al principio y ahora quiero que lo vean. En esta herramienta, de forma gratuita, cuando ustedes le dan a crear, aquí le damos clic a crear, ustedes van a ser llevados a esta pantalla, donde ustedes pueden crear con un board. En este board ustedes tienen aquí el tipo de filtro que quieren utilizar, le dan clic y tienen algunos filtros, el que ustedes elijan. Aparte tienen aquí para poner su prompt, tienen lo que se llama el negative prompt, que puede ser ingresado aquí. Pueden hacer el image to image, que se los prometí también al principio. Tienen el modelo Stable Diffusion. Tienen diferentes tamaños de las imágenes para que ustedes utilicen. Y aparte de todo esto tienen, y fíjense, todo esto de forma gratuita, tienen el Canvas, ¿sí? El Canvas es una herramienta muy buena que la vamos a aprender a utilizar dentro de este tutorial. Miren, justamente yo había estado haciendo unas pruebas, ya van a ver más adelante de este video cómo fue utilizada esta imagen, pero por el momento se los dejo hasta ahí. En este momento voy a volver a la pantalla inicial y nos vemos en unos segundos para continuar con el tutorial. Muy bien, comenzamos el paso 3, pero antes de continuar, creo que es importante pues que veamos que hemos cumplido lo prometido. Al principio les dije que este tutorial iba a incluir la herramienta Playground porque tenía 4 ventajas muy importantes. Una de ellas fue que se puede utilizar el modelo Stable Diffusion, ya se los mostré. Vimos el tema de que tiene la opción de Canvas. Vimos también el tema de que podemos hacer el image to image y que es completamente gratis. Entonces, habiendo cumplido esas 4 promesas, vamos a comenzar a la creación o generación de imágenes, tanto con la herramienta de generación como con el Canvas. Ahí nos vemos. Muy bien, estamos en el paso 3, generación de imágenes. Yo les voy a enseñar el día de hoy 4 formas de generar o de crear una imagen con inteligencia artificial dentro de Playground. La número 1 va a ser a través del copy prompt, la número 2 a través de un remix, la número 3 haciendo o creando nuestro propio prompt y la número 4 va a ser a través del image to image. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a iniciar con la número 1, como dijimos, que es el copy prompt. Para eso, aquí en el feed que estamos, nosotros nos vamos a ir a elegir cualquier imagen, la que ustedes quieran. Vamos a elegir al azar, una un poquito más abajo. Por ejemplo, este dragón, ¿sí? Al azar. Entonces le vamos a dar clic al dragón. Como ustedes ya saben, cuando le dan clic, sale una nueva ventana, tiene un prompt, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es a copiar el prompt. Entonces nos paramos aquí donde dice copy prompt. Le vamos a dar copy, ¿sí? Cerramos la imagen. Regresamos al feed y nos vamos aquí donde dice crear. Vamos a crear una imagen copiando un prompt ya existente. Entonces, aquí donde dice prompt, le vamos a coger y a copiar.
todo lo que viene del prompt anterior, de la imagen que ya teníamos. Y vamos también a ponerle un modelo, un filtro. Voy a elegir al azar también uno. Podría ser, no sé, a ver, un masterpiece. Vamos a elegir este. Como ustedes se dan cuenta, aquí hay un modelo, Stable Diffusion XL, que es el que estaba en la imagen. Lo voy a dejar así, en 512. Y le vamos a dar aquí donde dice generar. La imagen se está generando, pues, mientras tanto ustedes pueden ver, se va a tomar sus segundos, ¿sí? Nos está generando una única imagen y como ustedes ven, no es igual la imagen, pero es bastante parecida a lo que vimos al principio. Hay ciertas connotaciones que no hemos copiado en el prompt porque la imagen, aparte del prompt, también tenía un negative prompt, ¿sí? En este caso lo que hemos hecho es específicamente copiar el prompt, le dimos un filtro, le dimos un modelo y generamos una primera imagen. Esta es la primera forma de poder crear una imagen con inteligencia artificial dentro de Playground, ¿ok? Ahora nos vamos a permitir borrar este prompt completamente. Vamos a borrarlo todo, ¿sí? Luego de borrarlo, vamos también a borrar esta imagen. Vamos a volver al Community Feed. Vamos otra vez a seleccionar exactamente la misma imagen que acabamos de hacer. Pero en vez, aquí está, pero en vez de copiar el prompt como tal, vamos a hacer la segunda forma, que es hacer un remix, ¿sí? Si se acuerdan, pues aquí está el copy prompt que hicimos anteriormente y aquí hay una tecla que se llama remix. ¿Qué significa remix? Que cuando yo le dé clic a remix, me va a copiar el prompt y el negative prompt y el modelo en el cual fue elaborado, ¿sí? Ya lo comenté antes, pero igual fíjense que hay las imágenes relacionadas justamente a la imagen principal, ¿sí? Pero vamos a proceder a hacer el remix como lo hemos dicho. Vamos con el remix. Le damos clic al remix y solita la herramienta nos lleva a la pantalla de creación de imagen. Ustedes se van a dar cuenta de que el prompt se copió. En la parte de aquí abajo ya está lo que se llama el negative prompt, ¿sí? Solito. Y sería bueno que nosotros le demos un modelo. Vamos a darle exactamente el mismo, que es este masterpiece que está aquí. Sigue estando en Stable Diffusion y le vamos a dar a generar. Bueno, mientras corre la imagen, esta es una imagen que debería ser más parecida a la anterior, ¿sí? Con un tipo muy similar. Bueno, ustedes ven la imagen, si se dan cuenta tiene ciertas características bastante particulares que la hacen muy similar a la imagen anterior. No es exacta nuevamente, pero son las dos primeras formas y las más fáciles de utilizar esta herramienta. La siguiente forma es hacer tu propio prompt, ¿sí? Entonces, para que no se nos confunda, nuevamente voy a borrar esta imagen. Voy a borrar el prompt que ya estaba, ¿sí? Me voy a permitir también borrar el negative prompt. Voy a dejar limpio el modelo. Voy a seguir en Masterpiece. Y vamos nosotros a crear ahorita un prompt de lo más sencillo. No se nos va a ocurrir nada más que poner un Golden Retriever. Vamos a ponerlo en inglés. In the field. Un Golden Retriever corriendo por el campo, ¿sí? Nada más simple que eso, ¿sí? Y vamos a darle generar. Asimismo está, como se dan cuenta en Masterpiece, no he cambiado estas variables, están igualitas. Pero le hemos hecho un prompt bastante más sencillo nosotros, ¿sí? El modelo está corriendo. No sé si se dan cuenta, pero yo le puse específicamente esto. Pero en la creación de la imagen como tal, la misma inteligencia artificial le agregó muchas más características a mi perrito, a mi Golden, que son las que ustedes ven aquí.
Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos tutoriales y cursos online. ¿Sí? Y así como lo que acabo yo de hacer, ustedes pueden, pues obviamente, crear otras ideas como, no sé, un gato subiendo un árbol, un león comiéndose una cabra, o bueno, las ideas que ustedes quieran. Vamos a hacer aquí una pausa y nos vemos en un segundo con la cuarta forma, que es el image to image. Ahí nos vemos en un segundo. Bien, vamos a continuar con la cuarta forma, que es el image to image. Lo último que hicimos fue el golden, como ustedes recordarán. Y ahora yo, para la utilización del image to image, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a traer una foto. Voy a hacer una foto mía. Una reciente. Vamos a coger... ¿Cuál puede ser? Vamos a coger esta. Ok, entonces esta es mi foto y lo que yo ya me he permitido ir haciendo es crear un prompt. ¿Sí? Estoy diciendo que cree un avatar de mí, hombre de 30 años. Bueno, me he quitado algunos años ahí. Que sea 4K, que sea un anime y que tenga perfectos detalles, ¿sí? Y me he permitido ponerle un negative prompt que dice pues que esté bien la anatomía, que no tenga ni extra dedos ni extra brazos, ¿sí? Entonces, básicamente está creada mi imagen, tiene un prompt y esta imagen tiene un peso, ¿sí? Yo me he permitido comenzar en un 30%, darle a generar para ver cuál es el resultado de esta imagen, ¿sí? Entonces aquí con ustedes le hemos puesto generar. Inmediatamente lo que está haciendo la inteligencia artificial es tomar mi imagen. Si ustedes se dan cuenta o comparan, pues no es exactamente lo mío. El peso de mi foto es el 30% sobre esta imagen, pues. Pero como ustedes ven, me ha creado un avatar, que es la instrucción que yo le he pedido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo, en vez de un 30%, le subo un poquito? Vamos a subirle a un 50%. Bueno, un 50 que me deja ahí, 51%, y volver a correr exactamente con el mismo prompt, no lo he cambiado. Vamos a ponerle generar. Nuevamente me genera otra imagen. Fíjense, tampoco es exacta, pero va cambiando, ¿no? Esta fue la imagen original con un 30% de peso. La siguiente imagen pues ya tiene un 50% del peso de mi imagen original. Y ahora vamos a ponerle algo más fuerte, un 81%. ¿Sí? Vamos a ponerle generar. Vamos a ver qué resultado nos da. Es, como ustedes se dan cuenta, bastante parecida. No es exacta, pero un 81% de peso lo que hace es que la imagen sea bastante parecida. Y bueno, la idea es ir jugando un poco con este peso, viendo pues si va en 60, 70. Aquí ustedes se dan cuenta que yo lo he puesto como un anime. Ustedes le pueden cambiar, en vez de anime, pueden hacerle un cartoon, pueden hacer, yo qué sé, algún otro estilo que ustedes crean necesario y lo van cambiando, ¿sí? Ahora me gustaría agregar a lo que hemos hecho, hacer algo más que esta herramienta nos permite, que dice Edit with Mask, ¿ya? Entonces, vamos a darle clic aquí, nos va a llevar a la foto original que yo tengo. Y lo que vamos a hacer es recortar como tal el borde de mi cara, ¿sí? Voy a coger esta herramienta. Me van a disculpar. Ustedes cuando lo hagan en su casa van a tener capaz un mejor pulso. Yo estoy haciéndolo de forma muy rápida porque la idea es que este video tutorial no dure mucho. Hemos cerrado así. Muy bien. Y entonces vamos pintando todo lo que no tiene que ver con mi cara. Entonces, como se dan cuenta, lo que estoy tratando de hacer es dejar sin sombrear mi cara, para pues que tenga una máscara
y sobre esa máscara yo pedir que me haga alguna imagen, ¿sí? Entonces aquí en el prompt voy a inventar algo ahorita, le voy a decir simplemente ¿qué será que le puedo poner? A ver, veamos, vamos a ponerle un clown. Vamos a ponerle mejor un cowboy, ¿cierto? Nada más, así de sencillo. Entonces, como ven ustedes, está recortada mi cara, un poco mal, no está perfecta. Ustedes lo pueden hacer mejor con más tranquilidad en sus casas. Le voy a dar generar. Vamos a hacer un poquito más acá mi imagen. Y la idea es que va a coger mi rostro y miren, creo un cowboy pues justamente de la imagen que yo tenía, ¿sí? Así ustedes pueden jugar, alternar, poner por ahí un astronauta, alguna otra idea que tengan en sus cabezas y seguir generando pues imágenes a su gusto. Recuerden que tienen 1000 imágenes por día, lo cual es bastante grande. Pueden hacer muchas pruebas, pueden crear sus propios prompts, ver los negative prompts también que necesiten en la imagen, mejorar este recorte que yo hice y hacerlo casi perfecto para que la imagen final pues salga bastante buena. Si yo quisiera aquí pues le diría yo aquí un save changes y queda grabada esta imagen pues para mi uso, y así ustedes pueden pues continuar con el uso de esta herramienta. Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos tutoriales y cursos online. Muy bien, bueno, hemos llegado al final. Se habrán dado cuenta pues que no vimos la parte de Canvas. Vamos a hacer un video específicamente para ese módulo. Me parece muy importante y me gustaría pues que tengamos un poco más de tiempo y que ustedes puedan verlo en detalle. Realmente me gusta hacer estos tutoriales, los disfruto mucho. Espero que ustedes también. Les agradezco por estar aquí y les pido un like. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, toquen en la campanita y cuéntenos qué es lo que más les gustó de este video tutorial y qué otra inteligencia artificial les gustaría que revisemos por ustedes. Soy Eduardo Miranda y esto es Hub Educativo. Gracias.